era solo una casa cualquiera. El número 177 de Bartlett Road en Oakville, Washington, tranquila, suburbana, nada que llamaría tu atención. Quizás se parecía a la de tu calle, el tipo de lugar donde los niños deberían crecer seguros, persiguiendo mariposas en el jardín, sus risas resonando a través de las ventanas. Pero tras esas paredes, un secreto se pudría. Durante 10 largos meses permaneció oculto, esperando explotar al aire libre y horrorizar no solo a un pequeño pueblo, sino a toda la nación. Lo que ocurrió dentro de esa casa nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la seguridad, la confianza y el propio sistema diseñado para proteger a los más vulnerables entre nosotros. ¿Cómo pudo desaparecer una niña tan completamente, mientras el mundo exterior seguía su curso como si nada ocurriera? ¿Cuántas otras puertas ocultan historias como esta, con niños sufriendo en silencio donde nadie se atreve a mirar? Esta no es solo otra historia de crímenes, es un espejo que nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas sobre la negligencia, sobre la complicidad, sobre el silencio. Esta noche repasaremos cada paso, desde los breves momentos de alegría hasta las sombras finales de la desaparición, para que la memoria de un niño no sea engullida por la oscuridad. Y debo pediros algo. Cada me gusta, cada vez que compartís, cada suscripción es más que un simple apoyo a este canal. Es una forma de amplificar una voz que ya no puede hablar por sí misma. Juntos, manteniendo vivas estas historias, podemos asegurar que los niños olvidados sean recordados y, quizás, solo quizás, se salve otra vida. El 6 de diciembre de 2016, en Oakville, Washington, nació una niña. Su nombre era Oakley Carlson. Tenía el pelo castaño, ojos marrones y una sonrisa que podía desarmar incluso al corazón adulto más duro. Era la tercera de 4 hijos, pero desde el principio su vida estuvo envuelta en el caos. Su madre, Jordan Bowers, ya había sido condenada varias veces por drogas y robo. La adicción gobernaba su mundo. Años antes, en 2014, había perdido la custodia de su primer hijo. Su padre, Andrew Carlson, una vez llevó una placa de policía en Aberdeen, pero su carrera se derrumbó, arruinada por sus propias elecciones imprudentes. Juntos, crearon un ambiente que era cualquier cosa menos seguro para una recién nacida. La casita en el 177 de Bartlett Road se convirtió en el primer hogar de Oakley, un lugar lleno de drogas, discusiones y desesperación. Jordan luchaba por cuidar a sus hijos, un hijo de 4 años, una hija de 1 año con necesidades especiales, y ahora, una bebé. En junio de 2017, alguien finalmente llamó a los servicios de protección infantil, informando sobre los problemas de salud mental de Jordan y su negligencia hacia la niña con necesidades especiales. El informe fue desestimado. Un mes después llegó otra llamada. Esta vez, informes de disputas domésticas, consumo de drogas y niños desatendidos. Solo entonces el sistema investigó. Y en agosto de 2017, Oakley, con solo 8 meses, fue retirada del hogar de sus padres. Su hermano mayor fue a vivir con su padre biológico. Oakley y su hermanita fueron puestas en acogida. Esa decisión lo cambió todo. El 22 de septiembre de 2017, Oakley fue acogida en el hogar de Jamie Joe y Eric Hiles en Elma, Washington. Por primera vez en su corta vida estaba segura. Por primera vez fue amada sin condiciones. Oakley floreció bajo su cuidado. Aprendió a caminar justo antes de su primer cumpleaños. Sus primeras palabras, mamá y papá, no fueron dichas a los padres que le habían fallado, sino a los padres de acogida que le habían dado estabilidad. Pasó horas al aire libre, chapoteando en piscinas en verano, persiguiendo hojas en otoño, corriendo por el jardín con sus botas de goma favoritas. Pero lo que más le gustaba era el invierno. La nieve iluminaba su rostro y reía hasta que sus mejillas se ponían rojas. Jamie Joe dijo más tarde, por primera vez, mi marido y yo nos sentimos como una familia completa. Oakley nos completó. Le encantaba cantar y bailar,
especialmente la canción Barbara Ann de los Beach Boys. Llamaba a sus zapatos de claqué sus zapatos ruidosos. Era traviesa, inteligente, compasiva, el tipo de niña que abrazaba libremente e intentaba hacer sonreír a los demás. En la guardería, su maestra la recordaba como alegre, juguetona, bien adaptada y siempre ansiosa por aprender. Oakley estaba prosperando. Su luz brillaba más cada día. Pero las sombras comenzaron a volver. En marzo de 2019, después de una de sus visitas supervisadas con sus padres biológicos, Oakley regresó con un pañal sucio y arañazos en las mejillas. Jamie Joe lo informó. No se hizo nada. Meses después, Oakley volvió de otra visita con una historia sobre una pelea violenta entre sus padres. Otro informe. De nuevo, ignorado. El sistema había sido advertido una y otra vez, pero nadie escuchó. Para el otoño de 2019, Oakley había pasado más de 2 años en la seguridad de su hogar de acogida. 26 meses de risas, de libros leídos antes de dormir, de cumpleaños y fiestas llenos de alegría. 26 meses de todo lo que un niño debería tener. Pero entonces, con una fría decisión burocrática, todo se vino abajo. A pesar de repetidos informes de abuso de drogas, violencia doméstica y negligencia, los servicios de protección infantil decidieron que Jordan Bowers y Andrew Carlson estaban listos para volver a ser padres. La evidencia decía lo contrario. Pruebas de drogas fallidas, tratamientos perdidos, citas médicas omitidas y una completa falta de responsabilidad. Aún así, los funcionarios declararon a la familia reunificada. En septiembre de 2019, Jamie, Joe y Eric recibieron la devastadora noticia. Oakley sería devuelta a sus padres biológicos. Rogaron, suplicaron, mostraron fotos de moratones, contaron historias del miedo de Oakley, pero la respuesta de la trabajadora social fue fría como el hielo. No es vuestra hija. El 29 de noviembre de 2019, Oakley fue entregada de nuevo a Jordan y Andrew. La niña brillante, una vez tan llena de vida, fue puesta en una casa llena de suciedad, adicción y apuestas. Jordan pasaba sus noches en el Little Creek Casino, su nombre conocido por cada trabajador allí. Miles de dólares perdidos en las máquinas tragaperras, mientras sus hijos buscaban comida en los armarios. Andrew, despojado de su placa y su honor, fluctuaba entre la indiferencia y la complicidad. Oakley estaba acostumbrada al amor, la rutina y la seguridad. Ahora se encontró con el caos. Pedía comida, pero no había. Pedía atención, pero su madre ya estaba planeando su próximo viaje al casino. Cada petición de Oakley se convertía en una irritación, cada risa un recordatorio de la vida que Jordan no podía proporcionarle. Luego llegó la pandemia, marzo de 2020. Los confinamientos barrieron la nación, las escuelas cerraron, las visitas domiciliarias de los trabajadores sociales fueron suspendidas. Y en junio, el Estado cerró oficialmente el caso de Oakley. El sistema se había lavado las manos. No más supervisión, no más protección. Oakley estaba sola. La última oportunidad de salvarla llegó en la Navidad de 2020. Oakley pasó las vacaciones en casa de sus abuelos. Su abuela, Kate Carlson, estaba horrorizada. La niña que una vez había bailado y cantado, ahora se sentaba en silencio, con ojeras, pálida y frágil. Arañazos marcaban su rostro. Parecía terrible, recordó Kate. Por un fugaz momento, pensó en llamar a los servicios de protección infantil, pero el miedo a crear problemas la detuvo. Esa vacilación selló el destino de Oakley. Después de Navidad, Andrew cortó toda comunicación con sus padres. El último vínculo con el mundo exterior se había ido. A principios de 2021, la niña feliz que había prosperado en acogida se estaba desvaneciendo en el silencio. 27 de enero de 2021. Una trabajadora social visitó el hogar de los Carlson. Oakley estaba allí, delgada y sumisa, pero viva. Sería la última confirmación oficial de su existencia. 2 semanas después, el 10 de febrero, alguien relacionado con la familia informó haber visto a Oakley con sus padres. Esa fue la última vez que se la vio de forma creíble.
Después de eso, simplemente desapareció. De febrero a noviembre de 2021, la vida en el 177 de Bartlett Road continuó como si Oakley nunca hubiera existido. Jordan y Andrew llevaban a sus otros hijos por la ciudad, compraban en tiendas locales, hablaban casualmente con los vecinos. Nadie preguntó dónde estaba Oakley. Nadie notó que su cama había desaparecido, que sus juguetes se habían esfumado, que su ropa había sido borrada de los cajones. El hogar no tenía rastro de ella. A veces, los otros niños miraban una pequeña huella de mano marrón en la pared y se preguntaban, ¿realmente tuvimos otra hermana? Oakley había sido confinada debajo de las escaleras como castigo, aislada durante horas, a veces días. Lentamente, su presencia fue borrada, como si hubiera sido eliminada de la historia familiar. La pandemia proporcionó una cobertura perfecta. Con las escuelas cerradas y sin la obligación legal de que los niños en Washington asistieran hasta los 8 años, la ausencia de Oakley pasó desapercibida. Ningún maestro que se diera cuenta, ningún médico que hiciera preguntas, ningún vecino que interviniera. El silencio se convirtió en el escudo que ocultó la verdad. Luego llegó el 6 de noviembre de 2021. Un incendio estalló en la casa de los Carlson. Andrew llamó al 911, afirmando que su hija de 4 años lo había iniciado con un mechero. Pero los investigadores determinaron que comenzó en el microondas. ¿Por qué mentir sobre tal detalle? El fuego destruyó partes de la casa, dejando humo y hollín pegados a paredes y techos. Los agentes de seguros consideraron la casa insegura, pero Jordan y Andrew se negaron a irse. Se hicieron 3 llamadas separadas a los servicios de protección infantil sobre las condiciones de vida inseguras. Aún así, Oakley nunca fue vista. Cuando la directora de la escuela, Jessica Swift, visitó a la familia, ella preguntó por Oakley. Cada vez Jordan tenía una excusa. Estaba enferma, estaba durmiendo, estaba castigada. Luego llegó el 5 de diciembre de 2021. El día antes del 5º cumpleaños de Oakley, la hija de Swift estaba jugando con la hermana de Oakley. Ella preguntó, ¿dónde está Oakley? La pequeña se acurrucó en una bola y susurró palabras que destrozarían el corazón de Swift. Oakley ya no está. No hay Oakley. Swift contactó inmediatamente a Jamie Joe, la antigua madre de acogida de Oakley. Oakley no estaba con ella. Esa noche, Swift mantuvo a la hermana en su casa por seguridad. Al día siguiente, el cumpleaños de Oakley, llamó a la policía. El 6 de diciembre de 2021, los agentes llegaron a la habitación del hotel de los Carlson. Andrew afirmó que Oakley estaba con sus padres. Cuando se le preguntó por su dirección, dijo que no lo sabía, a pesar de haber vivido allí durante 20 años. Minutos después, la policía observó cómo Andrew limpiaba su teléfono, borrando todo rastro de datos. Jordan intentó tirar tarjetas de crédito por el inodoro. Cuando los investigadores registraron la casa, no encontraron cama para Oakley, ni ropa, ni juguetes. Solo una vieja huella de mano en la pared y manchas que las pruebas de laboratorio confirmaron que le pertenecían. 10 meses de silencio finalmente se rompieron, y la verdad era más oscura de lo que cualquiera podría soportar. La desaparición de Oakley Carlson no fue solo una tragedia familiar, fue un colapso del propio sistema diseñado para protegerla. Se habían presentado 11 informes separados a los servicios de protección infantil, 11 gritos de ayuda. La mayoría fueron ignorados, desestimados o se perdieron en el papeleo. Cuando llegó el momento de decidir el destino de Oakley, los funcionarios pasaron por alto todas las señales de alarma, pruebas de drogas fallidas, tratamientos omitidos, moratones visibles. Eligieron la reunificación por encima de la realidad. En junio de 2020, su caso fue cerrado oficialmente. El gobierno se lavó las manos y con esa decisión, el último salvavidas de Oakley fue cortado. ¿Cómo podía la seguridad de una niña ser sopesada contra la burocracia? ¿Cómo pudieron tantos adultos, profesionales jurados para proteger a los niños, marcharse? Incluso después de su desaparición, el sistema judicial tropezó. Jordan Bowers y Andrew Carlson fueron acusados,
pero no por la desaparición de Oakley. En cambio, fueron condenados por retener medicación vital a otro niño. Jordan recibió una sentencia de 20 meses, solo para ser arrestada nuevamente por robo de identidad al ser liberada. Andrew se declaró culpable de poner en peligro a un niño, cumplió una corta condena y quedó en libertad. Ninguno ha sido acusado nunca en conexión directa con el destino de Oakley. Mientras tanto, aquellos que realmente amaban a Oakley se negaron a permanecer en silencio. Jamie, Joe y Eric, sus padres de acogida, organizaron un fondo de recompensa de $100,000 por información. Lucharon por la aprobación de la Ley de Oakley, legislación destinada a evitar que otro niño se perdiera entre las grietas. Mantuvieron su memoria viva en fotos, en entrevistas, en campañas por todo el estado de Washington. En julio de 2025, vallas publicitarias digitales iluminaron las carreteras con el rostro de Oakley. La niña de pelo castaño y ojos marrones miraba a través del estado, un inquietante recordatorio de la inocencia robada. Imágenes de progresión de edad mostraban cómo podría verse a los 8 años. Edad suficiente para leer sus libros favoritos. Edad suficiente para bailar con sus zapatos ruidosos. Edad suficiente para soñar con un futuro que le fue negado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las vallas publicitarias, a pesar de los avisos semanales que siguen llegando, la verdad central sigue sin respuesta. ¿Dónde está Oakley? Su caso encarna todo lo que está roto en la protección infantil. Cada informe ignorado, cada moratón desestimado, cada excusa burocrática es una prueba de un sistema que falló a una niña pequeña. Y sin embargo, en los corazones de quienes la amaron, Oakley no está olvidada. Se ha convertido en un símbolo, no solo de pérdida, sino de la lucha por cada otro niño en riesgo de ser borrado. La desaparición de Oakley Carlson dejó un silencio que aún resuena. Una niña borrada, un sistema expuesto y una familia de padres de acogida aferrada a recuerdos en lugar de hitos. Pero la historia de Oakley no es la única. A lo largo de América hay otros nombres, otras caras, otros niños cuyas vidas fueron robadas mucho antes de que pudieran empezar de verdad. Uno de esos nombres es Sofía Acasta. Su historia no trata de una niña que desapareció en el misterio, sino de una niña cuyas últimas horas revelaron una crueldad indescriptible. Si el caso de Oakley nos mostró cómo el silencio puede destruir, el caso de Sofía nos mostró lo que sucede cuando un monstruo es bienvenido dentro de un hogar. Mayo de 2011. En California, un día soleado en el parque en familia se convirtió en una de las pesadillas más oscuras imaginables. Una niña de 3 años, llena de vida, fue brutalmente atacada por el mismo hombre en quien su madre había confiado para vivir bajo el mismo techo. Lo que le sucedió a Sofía asombró incluso a los médicos y policías más experimentados. La pregunta persiste: ¿cuántas oportunidades de salvarla se perdieron? ¿Cuántas señales de advertencia fueron ignoradas? ¿Y cómo pudo la inocencia de una niña ser destruida en menos de un solo día? El 5 de febrero de 2008, en el pequeño pueblo de Exeter, California, nació Sofía María Acasta. Sus padres, Erika Smith y Obi Acasta, eran jóvenes y esperanzados. Obi trabajaba largas horas como camionero, mientras Erika se quedaba en casa con su hija. Sofía era una niña tranquila y amable, un rayo de luz en su modesto hogar. Un año después, en agosto de 2009, nació la hermanita de Sofía, Alexa. El vínculo entre las dos niñas fue instantáneo e inquebrantable. Sofía asumió su papel de hermana mayor, compartiendo juguetes, corriendo a consolar a Alexa cuando lloraba, protegiéndola de la única manera que un niño pequeño podía hacerlo. La familia describía a Sofía como una niña soleada, alguien cuya sola presencia traía alegría. Pero tras los momentos de risa, la vida se estaba desmoronando. Para 2010, Erika y Obi se habían separado. Obi se mudó a 40 millas de distancia. Las visitas con sus hijas se hicieron raras, y Erika se quedó sola con 2 niños pequeños. Se apoyó mucho en sus abuelos, y entonces, en este frágil hogar, apareció una nueva figura.
En septiembre de 2010, Christopher Cherry, de 19 años, se mudó con Erika. Era un adicto a la heroína con un pasado criminal, pero Erika, con solo 23 años, creía que podía salvarlo. Pensó que el amor y la paciencia podrían curar su adicción. En cambio, invitó a un depredador a su hogar. Desde el momento en que Christopher llegó, el mundo de Sofía cambió. La niña burbujeante dejó de visitar a su bisabuela todos los días. Se volvió retraída, ansiosa, asustada. Las niñeras notaron moratones. Vieron a Sofía encogerse y susurrar: «Por favor, no se lo digas a mi padre», cuando Christopher estaba cerca. Él exigía que las niñas lo llamaran papá, castigándolas cuando se resistían. Erika, atrapada en su propio ciclo de abuso y drogas, ignoró todas las señales de alarma. En marzo de 2011, Alexa sufrió una fractura de pierna. Christopher afirmó que ocurrió en el parque, pero los médicos sospecharon lo contrario. La propia Sofía presentaba moratones y arañazos inexplicables. Los vecinos veían cada vez menos a los niños. Estaban siendo aislados, escondidos de la vista, encerrados en un ciclo de violencia. Luego llegó el 6 de mayo de 2011. La familia pasó el día en el Mooney Grove Park. Sofía llevaba su ropa favorita, riendo y jugando bajo el sol de California. Nadie sabía que sería su último día despreocupado. La mañana siguiente, el 7 de mayo, comenzó con gritos. Erika y Christopher discutieron violentamente. Para calmarlo, Erika salió del apartamento a comprar heroína. Tomó 2 autobuses, dejando a sus hijas solas con un hombre cuya ira ya estaba hirviendo. Al mediodía regresó. Juntos, ella y Christopher consumieron drogas. Después, Christopher le dio a Sofía un sándwich de crema de cacahuete y mermelada. Luego llevó a ambas niñas arriba para una siesta. Erika se desplomó en su propia cama, y en ese silencio, los impulsos más oscuros de Christopher tomaron el control. Agredió a Sofía. Cuando ella se resistió, la golpeó en su pequeño cuerpo, dejándola inconsciente. Aún así, continuó, su violencia escalando hasta que su frágil cuerpo no pudo soportarlo más. Ahogándose, vomitando, con moratones, Sofía susurró el nombre de su madre. Christopher se dio cuenta de que podría delatarlo. Eso selló su destino. Golpeó su cabeza contra el suelo una y otra vez. A las 2:43 p.m., la voz de Erika, presa del pánico, se escuchó en una llamada al 911. «Mi hija no respira. Solo tiene 3 años. Por favor, ayúdenos». Los paramédicos llegaron y encontraron a Sofía tirada desnuda en el suelo del salón, empapada, golpeada y apenas viva. Fue llevada de urgencia al hospital. Los médicos lloraron al verla. Moratones por todo el cuerpo, sangrado de ojos, boca y genitales. Incluso profesionales experimentados que habían visto décadas de abuso dijeron que nunca habían presenciado lesiones como las suyas. Sofía luchó durante 4 días con soporte vital. El 11 de mayo de 2011, a las 7:20 p.m., con su padre Obi sujetando su mano, las máquinas fueron desconectadas. Tenía 3 años, 2 meses y 6 días. La autopsia confirmó lo impensable: múltiples traumatismos por fuerza contundente, agresión sexual y tortura. Sofía había sido brutalizada de maneras que ningún niño debería soportar jamás. Durante un mes, Christopher anduvo libre. Incluso dio entrevistas, inventando mentiras sobre cómo Sofía había caído de su cama. Pero la evidencia era abrumadora. En junio de 2011 fue acusado de asesinato, tortura y agresión sexual. Años después, en 2016, cuando finalmente comenzó el juicio, los detalles conmocionaron la sala. Niñeras, vecinos, incluso la propia Erika, admitieron haber visto señales de advertencia. Sin embargo, nadie lo había detenido. El 14 de noviembre de 2016, el jurado emitió su veredicto: culpable de todos los cargos. El 31 de enero de 2017, el juez Joseph Kashian sentenció a Christopher Cherry a muerte, pero en 2019, la moratoria de California sobre las ejecuciones le otorgó un indulto. Permanece en el corredor de la muerte, vivo, mientras Sofía descansa en una pequeña tumba en el cementerio de Winton.
Su hermana Alexa, llevada por los servicios infantiles, finalmente regresó con su padre Obi. Ella sobrevivió, pero el trauma la siguió. Ella estuvo allí ese día. Recuerda más de lo que debería. Las pesadillas aún la persiguen. En cuanto a Erika, la madre que abandonó a su hija a un monstruo, nunca enfrentó cargos criminales. Fue considerada una víctima, no una cómplice. Para muchos, esa fue la injusticia más cruel de todas. Sofía María Acasta vivió poco más de 1100 días. Le encantaban los disfraces de princesa, los libros para colorear y decir «te quiero» a todos sus seres queridos. Merecía crecer, soñar, vivir. En cambio, su infancia terminó en el suelo de un pequeño apartamento, traicionada por quien debería haberla mantenido a salvo. Dos historias. Dos niñas pequeñas. Oakley Carlson, que desapareció en el silencio, borrada de su propio hogar por las mismas personas que debían haberla protegido. Y Sofía Acasta, cuyas últimas horas revelaron las profundidades de crueldad que un niño puede sufrir cuando el peligro es bienvenido dentro de casa. Sus vidas, aunque cortas, encierran lecciones demasiado dolorosas para ignorar. El caso de Oakley nos muestra cómo el silencio mata, cómo vecinos, familiares, incluso instituciones enteras pueden mirar hacia otro lado hasta que es demasiado tarde. El caso de Sofía nos muestra cómo la confianza mal depositada puede destruir una familia en un solo día. Ambos nos recuerdan que la seguridad de un niño nunca puede darse por sentada, nunca puede dejarse al azar. Pero hay esperanza si la elegimos. Podemos hablar cuando otros callan. Podemos escuchar a los niños cuando susurran pidiendo ayuda. Podemos exigir responsabilidades a los sistemas, demandando que protejan a los vulnerables antes de que ocurra la tragedia. Y podemos mantener vivos los recuerdos de Oakley y Sofía, no como estadísticas, no como titulares, sino como niños que importaron. Sus risas, sus canciones, sus pequeñas huellas de manos en las paredes, esas no se olvidan. Nos recuerdan que detrás de cada número de caso hay una vida humana, y detrás de cada silencio puede haber un grito que no supimos escuchar. Así que os pido ahora, no dejéis que sus historias se desvanezcan. Compartid este vídeo. Dejad un comentario con vuestra ciudad y la hora de visionado para saber dónde hay gente dispuesta a defender a los niños. Suscribíos para que juntos podamos seguir contando las historias que importan, historias que pueden salvar vidas. Oakley Carlson y Sofía Acasta merecían más, y aunque sus voces han sido silenciadas, podemos elegir ser su eco, porque ningún niño debería ser olvidado jamás.